Eli Strand había asistido exactamente a 43 eventos ceremoniales en sus 9 meses como Hade cultural al Imperio Velara. Y había aprendido que el secreto de la supervivencia estaba dominando el arte de estar presente sin ser notado. Párate en el área de observación designada, toma notas. Que nadie leería, asentiría con la cabeza en los momentos apropiados y absolutamente lo haría. No llamar la atención sobre ti mismo. Los Velara fueron anfitriones amables en la forma en que las civilizaciones poderosas podían permitirse ser. Toleraban la presencia humana porque la diplomacia lo requería. Pero eso no significaba que quisieran particularmente que participaran humanos. La ceremonia de hoy fue la Espada de la Reivindicación, una anual ritual sobre el que Eli había leído pero nunca presenciado. Se paró en la sección de observación de la gran sala del trono, un espacio tan arquitectónicamente impresionante que hacía que las catedrales humanas parecieran cobertizos de almacenamiento, observando cómo los guerreros Velara se alineaban. Hasta intentar lo que nadie había logrado en 1000 años. La espada misma descansaba en una plataforma de piedra. En el centro de la cámara, Blade se incrustó tan profundamente que siglos de luchadores legendarios no lo habían movido. El metal captó la luz de las luminarias de techo de cristal inscritas con caracteres que parecían cambiar cuando visto directamente. Hermoso, antiguo y aparentemente extremadamente atascado. Reina. Sirinis presidía desde su trono, y Eli tuvo que admitir que era sorprendente, incluso según los estándares, lo que puso el listón bastante alto. Alto. Sus largas orejas se extendían hacia atrás en una elegante curva, decoradas con anillos que denotaba su linaje y autoridad. Sus ojos eran del color del acero pulido, agudo y evaluador. Vestía túnicas formales que lograban parecer simultáneamente ceremoniales y vagamente amenazante, y su expresión sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Eli entendió que, sintiéndome completamente, la ceremonia se desarrolló con un ritmo predecible. Un guerrero se acercaría, agarraría la espada. Esfuércese dramáticamente y falle. La multitud murmuraría con simpatía. El guerrero se inclinaría ante la reina y se retiraría. Repite. Fue como ver el universo más formal y menos rutina de entrenamiento productiva. Y con eso concluye la ceremonia de reivindicación. El maestro de rituales anunciado en Tara, el traductor al oído de Eli, interpretando. Se convierte en estándar plano. Una vez más, la espada permanece sin ser reclamada. ¿Qué espere por el momento destinado cuando, disculpe, se oyó decir a sí mismo Eli, que era? Definitivamente no es parte de su estrategia de supervivencia. Toda la cámara se volvió para mirarlo. Cientos de nobles Velara, guerreros y funcionarios de la corte, todos de repente muy conscientes de que el humano comía quién. Acabo de interrumpir un ritual sagrado. El maestro de rituales parecía personalmente ofendido. Sí, esa es la ceremonia abierta. A todas las especies o solo a Velara. El cerebro de Eli le gritaba que se callara. Pero su boca aparentemente había declarado la independencia. Los textos antiguos especifican. Todos los que reclamarían la espada, pero técnicamente cualquiera puede intentarlo. Queen se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión cambió de aburrida a genuinamente curiosa. Cuando ella habló, la voz atravesó la cámara con autoridad natural. El humano comió deseos. Para intentarlo. Tú, que apenas puedes levantar nuestras armas de entrenamiento, crees que puedes dibujar un espada que ha derrotado a nuestros mejores guerreros durante un milenio. Su tono no era hostil exactamente, solo divertido. Como si estuviera viendo a un niño insistir en que podían llegar al estante superior. Eli debería haberse echado atrás, debería haberlo hecho. Afirmó que era solo curiosidad académica, debería haber recordado que todo su trabajo no estaba llamando la atención. En cambio, él dijo, probablemente no, pero la tradición dice que cualquiera puede intentarlo, y tengo curiosidad. La corte estalló en carcajadas. No necesariamente cruel, pero el tipo de diversión reservada para alguien que hace algo adorablemente tonto. La reina. La boca se contrajo, luchando contra una sonrisa. Muy bien, dijo, su tono lo dejaba claro. Ella estaba otorgando esto por valor de entretenimiento. El humano puede intentar la espada de reclamar. Después de todo, todos podríamos usar cierta ligereza después de una ceremonia tan seria. Más risas. Eli sintió su enfrentate al calor, pero se obligó a caminar hacia adelante. Se había comprometido ahora. Bien podría llevarlo a cabo. La plataforma de piedra.
Tenía la cintura alta, la espada incrustada en un ligero ángulo. De cerca, fue aún más impresionante. Artesanía perfecta. El tipo de arma que parecía haber sido fabricada por alguien que entendía la violencia como forma de arte. La empuñadura estaba envuelta en un material que podría haber sido de cuero o podría haber sido algo biológico. Difícil de decir con diseño. Detrás de él, podía oír los susurros. La burla apenas reprimida. Alguien gritó en Velara que su traductor tradujo como, deberíamos buscar ¿una escalera para el humano? Parece perdido. Otra voz. Quizás deberíamos priper la bahía médica. Él podría forzar algo. Deja que la reina mire desde ella. Trono. Su expresión ese tipo particular de paciencia entretenida que muestran los adultos. Al complacer las peticiones imposibles de los niños. Eli envolvió sus manos alrededor. La empuñadura de la espada. El metal estaba frío, liso, y en el momento en que lo tocó, algo sucedió. Una vibración, un zumbido. Algo que sintió en sus huesos en lugar de escuchar. La risa en la cámara se desvaneció ligeramente. Él tiró. La espada. No se movió. Ajustó su agarre, plantó sus pies con más firmeza, tiró más fuerte. Nada. La cuchilla también podría. Han sido parte de la piedra misma. La risa volvió más fuerte ahora. Alguien hizo un comentario sobre la fuerza humana que el traductor se negó cortésmente a convertir en estándar. Eli pudo ver él. Expresión de reina, tolerancia divertida mezclada con vergüenza de segunda mano. Como si ella ya estuviera componiendo cualquier perogrullo diplomático que ofreciera cuando él se rindiera. Pero entonces Eli dejó de intentar forzarlo. Recordó algo de sus estudios culturales. Filosofía velar. Equilibrio enfatizado sobre la fuerza, aceptación sobre la dominación, asociación sobre la conquista. Toda su civilización se construyó sobre el principio de que la verdad, el poder provenía de trabajar con fuerzas en lugar de contra ellas. ¿Qué pasaría si la espada no estuviera probando fuerza? ¿Qué pasa si estaba probando algo completamente diferente? Relajó un poco su agarre. Detenido. Tirando contra la piedra. Dejé de intentar dominarlo. En cambio, tiró de él, no mandando, sino preguntar, cómo persuadir en lugar de forzar, cómo asociarse en lugar de conquistar. La espada se soltó, suave, sin esfuerzo, como si nunca se hubiera atascado. Él. Vlade captó la luz a medida que salía, sonando con un sonido como el cristal rompiéndose, puro, claro e imposible. La cámara quedó en absoluto silencio. Eli se quedó allí sosteniendo el legendario espada, sintiendo su peso, más ligera de lo que esperaba, perfectamente equilibrada, cálida. En sus manos como si estuviera vivo. Lo miró fijamente, su cerebro tratando de procesar lo que acababa de suceder, y lentamente se volvió hacia la cancha. Cientos de guerreros miraron hacia atrás con sus bocas abiertas, los nobles se congelaron en medio de un susurro, los funcionarios de la corte parecían. Solo vieron a las leyes de la física tomarse unas vacaciones. Y en su trono, la reina Serinís se había ido por completo. Su expresión pasó por incredulidad, conmoción y algo que podría haber sido horror. Alguien en él. La parte trasera de la cámara habló, con la voz temblorosa. La consorte del destino ha sido elegida. Las palabras parecieron romperse. El hechizo. La cámara estalló en caos. Voces gritando en Velara, también. Rápido para que el traductor de Eli se mantenga al día. Guerreros corriendo hacia adelante. Nobles. Gesticulando frenéticamente. El maestro de rituales parecía estar teniendo una crisis personal. Eli se paró en el centro. De todo, sosteniendo una espada que aparentemente no debería haberse movido y preguntándose si esto era lo diplomático. Los incidentes se sintieron desde adentro. La reina se levantó de su trono y la cámara volvió a guardar silencio. Ella descendió. Los pasos con gracia mesurada, moviéndose a través de la multitud que se separó instantáneamente y se acercó a Eli. De cerca, sus ojos eran aún más intensos, todavía grises con flesques de algo más oscuro actualmente clavado en él con una expresión que él no sabía leer. Sacaste la espada, dijo, con la voz cuidadosamente controlada. Sí, estoy tan sorprendido como tú. Eso es poco probable, miró al espada en sus manos, luego en la plataforma de piedra vacía, luego de vuelta hacia él. ¿Entiendes lo que has hecho? Probablemente arruinó mi carrera como observador cultural. Has invocado la ley más antigua de nuestro imperio.
La espada de reclamar elige a la consorte del destino, la destinada a párate junto al trono como compañero y protector. Su voz todavía estaba controlada, pero algo debajo. Sugirió que apenas estaba conteniendo la furia o el pánico. Dibujando esto. Blade, ahora estás unida a mí, prometida, por tradición más antigua que esta. Imperio, presenciado por toda mi corte. Ellie sintió caer el fondo de su estómago. Lo siento, ¿qué? Felicitaciones, Ellie Strand. Usted es comprometido con la reina del Imperio Velara. Su sonrisa era lo suficientemente aguda como para cortar. Espero que encuentres eso más entretenido de lo que lo hago actualmente. Detrás de ella, la corte había descendido a apenas caos controlado. Y Ellie, todavía sosteniendo la espada que acababa de destruir su vida tranquila, se dio cuenta de que acababa de participar en el caso más importante del universo de matar la curiosidad. El gato. O, en este caso, hacer que el gato sea accidentalmente real. Las próximas 3 horas fueron un borrón de explicaciones frenéticas, reuniones de emergencia y aproximadamente 7 personas diferentes diciéndole a Ellie que acaba de crear una crisis diplomática de proporciones sin precedentes. Él había sido escoltado a una cámara privada por su seguridad, dijeron, aunque sospechosamente se sentía como estar detenido y le dijeron que esperara mientras el tribunal decidía qué hacer con él. La espada estaba sobre una mesa cercana. No había desaparecido o se reveló como una falsificación, simplemente se quedó sentado luciendo caro e históricamente significativo, burlándose de él con su existencia continuada. Embajador humano. Morgan Reeves llegó como un golpe táctico. Impacto máximo sincronizado con precisión. Ella era una diplomática veterana que había pasado 15 años navegando por la política, y ella miró a Ellie de la misma manera que un general podría mirar a un soldado que había bombardeado accidentalmente su propio cuartel general. Explicar. Ella dijo, sin molestarse en los preliminares. Toqué una espada, salió. Aparentemente, eso es legalmente vinculante. Sacaste la espada de la reivindicación que no se ha movido en 1000 años frente a toda la Velara. Corte real invocando así la antigua ley que te nombra consorte del destino para. La reina Sirinis Reeves pega sus movimientos afilados con apenas contenido. Estrés. ¿Entiendes lo que eso significa? No solo estás comprometido. Tú eres vinculado políticamente al monarca más poderoso en 3 sectores. Usted violó aproximadamente 17 protocolos sobre enredos no autorizados. El comando humano exige que renuncies a la espada, afirmes que fue un malentendido y disuelvas esto. Compromiso matrimonial antes de que se convierta en una crisis. ¿Puedo hacer eso? Según la tradición. No. La espada elige. La elección es vinculante. No puedes simplemente devolverlo y fingir que no sucedió. Ella se detuvo. Caminando, lo encaró directamente. Pero políticamente, necesitamos que lo intentes. Reclamación. Accidente, confusión cultural, cualquier cosa que le permita a la reina declarar la ceremonia. Anula y devuelve las cosas a la normalidad. ¿Qué quiere ella? Eso es complicado. Reeves levantó un bloc de datos que mostraba informes que lastimaban la cabeza de Ellie. La corte está dividida. Los tradicionalistas dicen, la ceremonia es sagrada y debe honrarse independientemente de la especie. Los pragmáticos dicen que una consorte humana es imposible y el ritual debe ser declarado inválido. Y hay una tercera facción. Silenciosamente pero peligrosamente ya. Conspirando para eliminarte antes de que se pueda formalizar el compromiso matrimonial. Ellie sintió frío. Elimíname. Consorte muerta. Reclamo significa que el vínculo se disuelve y la espada vuelve a su piedra. Limpiar. Tradicional y mucho menos complicado que aceptar a un humano en la línea real. Reeves se sentó de repente mirando. Cansado. Ellie, eres un buen atache. Entiendes la cultura mejor que la mayoría. Humanos. Pero esto está más allá de su alcance. Tienes que rechazar la fianza. Deje que él. Quinn encuentre una salida diplomática y regrese a su trabajo real antes de que alguien decida que el asesinato es más simple que política. ¿Y qué le pasa a ella? Que ella es la reina que manejará. ¿Lo hará? Ellie pensó en la expresión de Sirinis cuando la espada quedó libre. Sok, sí. Pero también algo más. Algo que parecía casi una esperanza desesperada antes de ser enterrado bajo la compostura real. Reeves, la consorte del destino, no es solo ceremonial, ¿verdad? Reeves dudó. No,
Es fundamental. Tara. La monarquía se estructura en torno a la asociación. El gobernante proporciona visión y autoridad. El consorte proporciona equilibrio y perspectiva. Es por eso que la espada existe para elegir a alguien que pueda pararse como iguales en lugar de subordinados. Sirin ha estado gobernando solo durante 3 años. Desde que su predecesora murió sin nombrar consorte. Ella ha mantenido todo unido a través de la brillantez política. Pero ella está exhausta. Sí, Reeves lo miró, por eso necesita un consorte adecuada, alguien de una casa noble entrenada en gobernanza que entiende las estructuras de poder, no un ateo humano que sintió curiosidad por una espada. Antes de que Eli pudiera responder, la puerta se abrió y entró un funcionario de Velara, mayor, con túnicas que sugerían alta rango. Se inclinó ligeramente ante Reeves, luego se dirigió a Eli con cuidado estándar. La reina te convoca. Audiencia privada, ven. Reeves se puso de pie. Debería acompañarte, dijo la reina sola. El tono de los funcionarios no dejaba lugar a discusiones. Eli agarrado la espada. Se sintió mal dejarlo y siguió al funcionario por pasillos que se volvieron progresivamente más silenciosos y más silenciosos. Fuertemente custodiado. Llegaron a una puerta que parecía antigua y reforzada, que el funcionario abrió antes de inclinarse y retirarse. Eli entró en lo que claramente era privado de la reina. Chambers. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, menos espacio para tirar y más estudio personal. Los mapas cubrían una pared, los documentos estratégicos, otras armas, exhibidos con claro respeto por su historia. Y cerca de la ventana, mirando hacia la ciudad, estaba la reina Sirinis. Cambió de túnicas ceremoniales a algo más simple, aunque claramente caro. Sin la corte mirando. Parecía menos intimidante y más cansada. Ella no se giró cuando él entró, solo habló a la ventana. Cerrado él. Puerta, despidió a los guardias. Quiero privacidad. Eli hizo lo que se le ordenó, escuchando el pesado clic de cerraduras enganchando. Cuando él se volvió, ella finalmente lo estaba mirando, y su expresión era fría, furiosa apenas contenida. Has destruido mi equilibrio político cuidadosamente mantenido. ¿Entiendes eso? No esperaba realmente desenvainar la espada. Tus expectativas son irrelevantes. Ella se mudó. Lejos de la ventana, su gracia hacía que pareciera que se deslizaba en lugar de caminar. Al dibujar la hoja, invocé una ley antigua que reemplaza incluso mi autoridad. No puedo rechazar la fianza. Sin rechazar la tradición, lo que da a mis enemigos motivos para desafiar mi legitimidad. No puedo aceptar el vínculo. Sin atarme a un humano que no sabe nada de gobernanza, que no tiene poder político, que será visto por la mitad de mis nobles como contaminación de la línea real. Ella se detuvo frente a él. Estoy atrapado por la tradición y es tu culpa. Eli se obligó a abrazarla. ¿Qué quieres que haga? La respuesta práctica es afirmar que el dibujo fue un accidente. Renuncia a la espada. Permíteme declarar nula la ceremonia debido a malentendidos culturales. Vuelve a tus deberes etiche y déjame. Gestione las consecuencias políticas. Su voz era controlada, precisa y absolutamente agotado debajo. Y la respuesta poco práctica, ella se quedó callada por un momento. Largo momento. La respuesta poco práctica es que he estado gobernando solo durante 3 años, manteniendo unido a este imperio a través de la estrategia, el compromiso y las interminables maniobras políticas. El consorte del destino está destinada a ser mi compañera igualitaria, no subordinada. Alguien quien puede desafiar mis decisiones, ofrecer perspectivas de las que carezco, estar a mi lado en lugar de detrás de mí. Su compostura. Agrietado ligeramente. He visto guerreros intentar esa espada durante 3 años, esperando que alguien digno lo hiciera. Tener éxito. Alguien que pudiera compartir esta carga imposible. Y luego tú, un humano. Comió quien apenas habla nuestro idioma, se acercó a él con curiosidad en lugar de conquista y triunfó donde las leyendas. Fallido. No soy un guerrero. No, eres algo que la espada aparentemente valoraba. Más. Ella le quitó la hoja de las manos, examinándola con algo parecido a reverencia. La filosofía Velara enseña. Esa verdadera fuerza es el equilibrio, no la dominación. No sé cómo aceptar a uno, especialmente a uno cuya presencia causa que la mitad de mi corte cuestione mi juicio. Ella lo miró. Pero tal vez lo determinemos juntos, si es así. Dispuesto. Antes de que Eli pudiera responder, la alarma aulló por la cámara.
La puerta se abrió de golpe y el jefe de seguridad de la reina entró corriendo. Su expresión sombría. Su Majestad, tenemos confirmación de un complot de asesinato. 3 casas nobles se han coordinado. Los atacantes son moviéndose por el palacio. Están apuntando a que todo el comportamiento del humano cambió. Agotamiento. Desapareciendo, reemplazado por fría precisión militar. Bloquear protocolos. Rallimi. Guardias. Encuentren a los atacantes adentro. Han pasado por alto la seguridad primaria. Ya están en esta ala. Tienes minutos. Como mucho. La reina agarró a Eli del brazo y lo apartó de la puerta. ¿Cómo? ¿Muchos? 6 confirmados. Combatientes de élite. Casa Turbille. Casa Querís. Casa Velura. Los 3. Esa es una alianza formal contra el trono. Sirinis. Los ojos seguían calculando. Ella miró a Eli. ¿Puedes pelear? Ni siquiera un poco. Desafortunado. La consorte del destino está destinada a ser mi campeona, la que permanece conmigo cuando surgen amenazas. Pero trabajamos con lo que tenemos. Ella se mudó a. Sus armas se exhiben, agarrando 2 cuchillas con eficiencia practicada. Quédate atrás. Yo. Sigue mis órdenes exactamente. Y si te digo que corras, corres. Entendido. ¿Y tú? Yo soy la reina. Yo no corro. Ella le entregó la espada de. Reclamando. Si realmente dibujaste esta espada, si realmente te eligió a ti, entonces demuéstralo. Quédate conmigo. Pelea conmigo. Muéstramelo. La espada eligió correctamente. La puerta explotó hacia adentro. 6 guerreros velares. Atravesado, blindado, armado, moviéndose con la precisión coordinada de la gente. Que habían entrenado juntos. Se dispersaron de inmediato, cortando las rutas de escape, levantando las armas. El guerrero principal habló. En velara formal. Reina Sirinis, hágase a un lado. Nuestro negocio es con lo humano. Que deshonra tu trono reclamando la espada sagrada. Violas mi privacidad. Chambers, amenaza a mi consorte elegida, ataca el trono mismo. Sirinis. La voz era hielo. Tu negocio es traición y la pena es la muerte. Sus guardias. Irrumpió por las entradas laterales, sacó las armas y la cámara estalló en violencia. Eli nunca había estado en combate. Había pasado toda su carrera evitando exactamente este tipo de situaciones, pero él sostenía la espada de Clamming, y Sirinis luchaba a su lado. Y de alguna manera eso hizo que correr se sintiera imposible. Siguió sus movimientos, no tratando de pelear, sino tratando de no ser una carga. Cuando ella se movió a la izquierda, él movido a la derecha. Cuando ella se enfrentó a un atacante, él creó distancia. Cuando uno guerrero se abrió paso hacia él, Eli hizo lo único que se le ocurrió. Usó la espada a la defensiva, bloqueando. En lugar de atacar, creando suficiente demora para que los guardias de Sirinis intervinieran. Fue un caos. Fue aterrador. Y de alguna manera, improbablemente, estaban ganando. El último atacante cayó, sometido por los guardias de la reina. Sirinus se paró sobre ellos, respirando con dificultad, su espada aún levantada, mirando a cada centímetro a la reina guerrera. Su propaganda. Reclamado. Luego se volvió hacia Eli y su expresión se suavizó un poco. Me quedé. Tú me dijiste que lo hiciera. Te dije que siguieras órdenes. La mayoría de la gente en su primer combate congelado o pánico. Ella se acercó a él, tomó la espada de reclamar de sus manos temblorosas. Me quedé. Seguiste órdenes. Creaste oportunidades en lugar de tratar de ser un héroe. Ella sonrió. Pequeño. Genuina, la primera calidez real que había visto de ella. Eso es lo que hace una consorte. Se para con su pareja incluso cuando las probabilidades son imposibles. Confía incluso cuando está aterrorizado. La espada eligió correctamente. Eli se sintió mareada. Choque de adrenalina mezclándose con la realización surrealista de que él acabo de sobrevivir a un intento de asesinato y aparentemente pasé algún tipo de prueba. Él no sabía qué estaba tomando. ¿Qué pasa ahora? Sirinis miró a los atacantes sometidos, a sus guardias, asegurando la cámara, ante la espada de afirmar que todavía la sostenía. Ahora formalizamos el compromiso matrimonial. Porque si 3. Las casas nobles estaban dispuestas a coordinar el asesinato en lugar de aceptarte. Eso significa que su presencia amenaza sus estructuras de poder más de lo que anticiparon,
y cualquier cosa que amenace. Vale la pena proteger tanto poder arraigado. Ella lo miró directamente. Si estás dispuesto, no te forzaré. Este vínculo si realmente deseas rechazarlo. Eli pensó en el consejo del embajador Reeves de alejarse. Sobre él. Complicaciones políticas, el peligro, la imposibilidad de ser consorte de un reina alienígena que apenas conocía. Alrededor de 9 meses de observación cuidadosa y invisibilidad deliberada, todo destruido por un momento de curiosidad. Él pensó acerca de Sirinis peleando a su lado, confiando en él para seguir órdenes a pesar de no tener entrenamiento. Sobre su agotamiento. Cuando pensó que nadie estaba mirando. Acerca de una espada que había esperado miles de años para alguien que entiende que preguntar era más fuerte que exigir. Estoy dispuesto, dijo. No tengo idea de lo que yo estoy haciendo, y que probablemente voy a desordenar esto regularmente, pero estoy dispuesto a intentarlo. Algo en su expresión. Desplazado. Alivio o tal vez la esperanza o algo más complicado. A continuación, hacemos esto juntos. Descúbrelo a medida que avanzamos. Comete errores y corrígelos. Construir. Colaboración en lugar de pretender que existe de forma automática. Ella le entregó la espada de la espalda. Bienvenido a la más. Trabajo complicado en el imperio, Eli Strand. Trate de no morir en su primera semana. Haré lo mejor que pueda. Eso, dijo con el menor indicio de diversión, es todo lo que cualquier consorte puede hacer. Promesa. La ceremonia formal de compromiso matrimonial ocurrió 3 días después de que la seguridad hubiera sido. Se triplicó, y las 3 casas nobles traidoras habían sido tratadas de la manera en que Eli. Decidí no preguntar con demasiado cuidado. La sala del trono estaba abarrotada. Velara. La nobleza se vio obligada a presenciar lo que muchos de ellos claramente consideraban una farsa. Diplomáticos humanos tratando de proyectar confianza mientras internamente entra en pánico y medios de 6 especies diferentes, capturando cada momento para un registro histórico. El embajador Reeves se había detenido, amenazando con retirar a Eli y comenzó a informarle sobre protocolos diplomáticos, con la sombría eficiencia de alguien que había aceptado lo inevitable. Estás a punto de convertirte en el más examinado humano en 3 sectores, había advertido. Cada decisión que tomes será analizada. Cada palabra que digas será interpretado como política. Trate de no iniciar ninguna guerra accidentalmente. Sin presión. Toda la presión, pero sacaste la espada, así que aparentemente puedes manejarla. La ceremonia en sí fue sorprendentemente breve. Declaraciones formales en Velara que rindió el traductor de Eli. En estándar. La presentación de la espada del reclamo como símbolo del vínculo. Y el reconocimiento oficial de Sinish de él como consorte del destino. Ella llevaba aún insignias ceremoniales completas que la hacían parecer simultáneamente regia e intimidante, y cuando hablaba él, palabras vinculantes, su voz atravesó la cámara con absoluta autoridad. Por ley antigua y tradición sagrada, acepto a Eli Strand como mi consorte elegida. Socio en la gobernanza, campeón en el conflicto, igualitario en todos los asuntos de Estado. Que aquellos que desafíen este vínculo sepan que desafían al trono mismo. Fue tanto una declaración como una advertencia. Eli pudo ver a algunos nobles erizados, otros calculando, algunos luciendo genuinamente intrigados. Entonces fue su gira. El maestro de rituales lo había entrenado a través de la respuesta, frases formales. Había practicado hasta que su pronunciación era aceptable, si no perfecta. Él se adelantó, muy consciente de cientos de ojos puestos en él, y pronunció las palabras que lo ataría a este papel imposible. Acepto el honor y la carga de estar al lado del trono. Prometo mi servicio, mi consejo y mi asociación con la reina Sirinis y el imperio Velara. Me pondré de pie cuando me llamen, escucharé cuando sea necesario y diré la verdad incluso cuando sea difícil. Esto prometo ante testigos. Y la historia. La espada de Clamming latía con tenue luz mientras hablaba como si reconociera el juramento. Sirinis tomó su mano, un gesto que era a la vez ceremonial y de alguna manera personal, y él. El vínculo estaba sellado. La cámara estalló en aplausos. No universal. Algunos nobles. Parecía que aplaudían por obligación más que por entusiasmo, pero lo suficiente como para ser diplomáticos. Después vino la recepción, que fue exactamente tan incómoda como Eli había anticipado. Velar. Los nobles se acercaron con expresiones cuidadosamente neutrales,
ofreciendo felicitaciones que iban desde genuinas hasta obvias. Forzado. Diplomáticos humanos trataron de descubrir cómo navegar una situación en la que uno de sus ataques se había convertido en la realeza alienígena. Y a pesar de todo, Sirinis se movió con perfecta gracia, manejando conversaciones e implicaciones políticas con la habilidad de alguien que había sido haciendo esto toda su vida. Eli se quedó cerca de ella, siguiendo su ejemplo, intentando no avergonzarse a sí mismo ni causar un incidente. Fue agotador. Por último, afortunadamente, la recepción terminó y se retiraron a lo que aparentemente ahora sería su alojamiento compartido, un conjunto de habitaciones que eran más grandes que todo el espacio habitable anterior de Eli, y decoradas con suficientes artefactos históricos para abastecer un museo. Sirin despidió su asistencia, cerró las puertas y inmediatamente se quitó la corona ceremonial con evidente alivio. Finalmente, eso fue interminable. Parece que lo manejas bien. He tenido años de práctica. Fingir eventos formales no me hace querer huir al desierto. Colocó la corona en un soporte de exhibición con más fuerza de la necesaria. Lo hiciste bien. Varios nobles comentaron que la pronunciación de Velara fue sorprendentemente competente. Tuve un buen maestro. El maestro de rituales fue muy paciente con mi terrible acento. Estaba aterrorizado de que destrozaras palabras sagradas y provocar un incidente diplomático, pero le sorprendiste. Ella se mudó a una zona de asientos que parecía cómoda a pesar de valer más que el salario anual de Eli. Siéntate. Deberíamos. Discuta asuntos prácticos antes de que el agotamiento nos reclame a los dos. Eli Sat, sintiendo que el día lo alcanza. ¿Asuntos prácticos como qué? Como el hecho de que ahora estamos legalmente unidos, pero personalmente extraños. Como las complicaciones políticas de una consorte humana que ocupará los próximos meses. Cómo construimos una asociación real, en lugar de solo realizar uno para la corte. Ella lo miró directamente. Quise decir lo que dije durante la intento de asesinato. Necesito un socio, no un subordinado. Alguien que lo hará. Cuestione mis decisiones cuando estoy equivocado, ofrezca perspectivas de las que carezco y defiéndame como igual en lugar de adorno. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo, pero tendrás que hacerlo. Enséñame. Entiendo la cultura académicamente, pero la gobernanza es diferente de la observación. Luego nos enseñamos unos a otros. Te mostraré cómo funciona el imperio, cómo son las decisiones. Hecho, donde el poder realmente se encuentra debajo de las estructuras formales. Tú me mostrarás cómo los humanos piensan, en qué difieren sus perspectivas de las nuestras, cómo cerrar brechas que quizás ni siquiera reconozco que existen. Ella, en pausa. Y seremos honestos el uno con el otro incluso cuando la honestidad sea incómoda, especialmente entonces. Acordado. Eli dudó. ¿Puedo hacerle una pregunta? Tú eres mi consorte. Usted puede. Pregúntame cualquier cosa. Cuando desenvainé la espada antes de que comenzara el SOC, parecías casi esperanzado. ¿Por qué? Sirinis estaba callado. Por un largo momento. Porque he estado esperando 3 años a que esa espada se mueva. Viendo a los guerreros intentarlo, esperando que alguien tuviera éxito, alguien que pudiera compartir la carga imposible de gobernar. Y con cada fracaso, me sentía más aislado, más solo, más atrapado por un papel del que no puedo escapar, pero en el que no puedo tener éxito plenamente sin una asociación. Ella conoció sus ojos. Cuando sacaste esa hoja por un momento antes de que la política y las complicaciones se derrumbaran, sentí alivio. Alguien finalmente lo había logrado. Alguien había sido elegido. Y tal vez, tal vez, ya no tendría que enfrentarlo todo solo. No lo harás, dijo Eli en voz baja. Estoy aquí. Probablemente estoy. Cometeré errores, y definitivamente estoy fuera de mi alcance, pero estaré aquí por el tiempo que me tengas. Algo en su expresión se suavizó. Entonces quizás podamos manejar esta situación imposible después de todo. Se sentaron. En cómodo silencio por un momento. 2 personas unidas por una tradición milenaria y circunstancias imposibles. Comenzando averigüe qué significaba realmente la asociación. Semanas se convirtieron en meses. Meses que transformó todo. Eli aprendió a gobernar desde adentro. Sentado en las reuniones del consejo, observando a Sirinis navegar por los campos mentales políticos con precisión quirúrgica, ofreciendo perspectivas que a veces cambiaban la forma en que abordaba las decisiones.
Ella le enseñó la estrategia de Velara, le mostró dónde el poder realmente fluía por debajo de las jerarquías formales, lo entrenaba en forma de combate. Así que al menos podría defenderse si fuera necesario. Descubrió que ella tenía un malvado sentido del humor que surgió cuando la corte no estaba mirando, que cantaba baladas Velara mientras revisaba estrategias, documentos, que ella valoraba la honestidad más que el acuerdo y prefería ser desafiada que aplacada. Ella descubrió tenía un talento inesperado para leer las motivaciones de las personas, que su perspectiva humana a menudo identificaba problemas. Ella se había perdido debido a puntos ciegos culturales, que su tendencia a preguntar por qué, en lugar de aceptar porque la tradición a veces revelaba mejores soluciones. Discutían con frecuencia sobre política, sobre estrategia, sobre si ciertos las tradiciones servían al imperio o simplemente servían a la inercia. Pero los argumentos fueron productivo. Dos personas con perspectivas diferentes trabajando hacia objetivos compartidos en lugar de pelear por el dominio. La corte observó, calculando. Algunos nobles admitieron a regañadientes a la consorte humana. Valor ofrecido. Otros permanecieron hostiles, buscando cualquier excusa para socavarlo. Y algunos nobles más jóvenes particularmente comenzaron a cuestionar si rígido la tradición era verdaderamente fuerza o simplemente miedo al cambio disfrazado de principio. Humanos Velara relaciones cambiado. Ver a uno de su propio pie al lado de un extranjero que la reina hizo a los humanos reconsiderarlo. Cruz especies que podía lograr la cooperación. Al ver a su reina aceptar un humano consorte hecho a algunos reconsiderar si la resistencia de aislamiento necesario. 6 meses. Después de sacar la espada, Elí estaba sentado en la sala del trono durante formal de la sesión del consejo, escuchando a los nobles debate. La política comercial. Sirin presidió con su habitual compostura, pero él había aprendido a leer los signos sutiles, la ligera tensión en sus hombros que significaba que ella estaba frustrada, la forma de sus dedos girada en contra de su trono, apoyabrazos de cuando ella fue el cálculo de las respuestas. El debate estaba yendo en círculos. Los nobles. La protección de sus intereses económicos, pretendiendo atención sobre Empiregüí de prosperidad. Finalmente, Eli se inclinó hacia Sirinis y habló en voz baja. Apenas un susurro, pero ella escuchó. No estamos discutiendo sobre el comercio. Están discutiendo sobre el control. Casa Cizaña quiere mantener su monopolio de envío. Casa de Kaiden quiere romper eso. Todo lo demás es teatro. Sirinis la expresión no cambió, pero dejó de tocarle los dedos. Ella lo escuchó, procesó la información y, cuando habló, su voz atravesó el debate como una espada. Suficiente. Este consejo no perderá tiempo en posicionamientos teatrales disfrazados de debate político. Casa Beltares, abrirás tus rutas marítimas a competidores. Licitación o enfrentar revisión regulatoria. Casa Cardan, presentará las propuestas adecuadas. A través de los canales establecidos en lugar de usar el tiempo del consejo para la grandilocuencia. Nosotros. Vuelva a reunirse en 3 días con soluciones reales, no con teatro político. Despedido. Los nobles se presentaron, algunos parecían satisfechos, otros frustrados, todos conscientes que la reina acababa de cortar sus argumentos cuidadosamente construidos con precisión quirúrgica. ¿Cuándo eran? Sola, Sirinis miró a Eli. Gracias ¿por qué? Por ver lo que yo también era. Enfocado en protocolos formales a reconocer. Por recordarme que a veces el análisis más simple es el correcto uno. Ella sonrió. Por eso la espada te eligió a ti. ¿Ves lo que otros? Falla porque no está cegado por la tradición y las expectativas. O simplemente estoy mejor para reconocer tonterías políticas porque he estado afuera viéndolo durante años. Quizás las dos cosas. Ella se paró, se acercó a la ventana que daba a la ciudad. Hace 6 meses, me burlé de ti por intentando la espada, te descartó como curiosidad y locura. Estaba seguro de que tú fallaría, seguro que la ceremonia terminaría como siempre lo había hecho, con la espada. Quedándome sin reclamar y yo quedándome solo. Y ahora estoy agradecido de que estuvieras lo suficientemente tonto como para intentarlo. Agradecido de que la espada fuera lo suficientemente sabia como para elegirte. Agradecido de estar dispuesto a ver más allá de mí. Despido inicial y reconozca lo que ofreció. Ella lo miró. Nosotros no somos lo que esperaba la profecía. No es lo que quería mi corte, pero somos lo que necesitaba este imperio. Una asociación construida sobre
respeto mutuo en lugar de tradición, en fortalezas complementarias en lugar de antecedentes coincidentes. Y eso creo. Vale más que 1000 años de guerreros legendarios que entendieron la conquista pero no la cooperación. Ellie se unió. Ella en la ventana. La ciudad se extendió debajo de ellos. Velara sigue con sus vidas. Sin darse cuenta de que su reina y su inesperada consorte humana estaban revolucionando silenciosamente lo que la gobernanza podía hacer. Significa. Todavía no estoy seguro de estar haciendo esto bien, admitió. Yo tampoco. Pero nosotros. Lo estamos haciendo juntos y eso marca la diferencia. Ella le tomó la mano, un gesto que se había vuelto familiar durante meses de asociación, tanto política como cada vez más personal. La espada. Eligió correctamente Elistrand. Dudé, me burlé, resistí, pero la espada era más sabio de lo que era, y estoy agradecido por esa sabiduría todos los días, incluso cuando pregunto. Preguntas molestas sobre por qué existen ciertas tradiciones. Especialmente entonces, ella sonrió. Alguien necesita preguntarse si hacemos las cosas porque son efectivas o simplemente porque tenemos. Siempre los hice. Cumples ese papel admirablemente. Se quedaron allí mientras el sol se ponía sobre él. Ciudad, proyectando todo en tonos ámbar y dorado. Detrás de ellos la sala del trono, la espada del reclamo descansaba en su lugar de honor, ya no incrustado en piedra, pero exhibido como el símbolo de transformación que siempre había estado destinado a ser. La espada que tenía. Esperé 1000 años a alguien que entendiera que pedir era más fuerte que exigir. Esa asociación fue más fuerte que el dominio. Que a veces el acto más revolucionario se acercaba al imposible con curiosidad en lugar de conquista. Y al elegir a Elistrand, agregado humano, observador cultural, alguien que nunca esperó ser nada más que una nota al pie en historia diplomática, había elegido exactamente bien. El imperio estaba cambiando. Despacio, con cuidado, pero cambiando. La joven Velara vio a su reina trabajar se asoció con un humano y comenzó a preguntarse si la fuerza realmente requería aislamiento. Los civiles humanos vieron. Uno de los suyos se paró junto a un trono alienígena y reconsideró que cooperación entre especies podría lograr. No fue perfecto. Todavía había nobles que resentían a Ellie. Presencia, aún complicaciones que surgieron de la gobernanza entre especies. Todavía. Momentos en los que el peso de lo que habían construido se sentía imposible de soportar. Pero de pie allí de la mano.